Adelante. Perfecto. Canciller, estábamos haciendo referencia a la declaración que usted dio el pasado miércoles cuando señaló que las enmiendas podrían tener algún tipo de modificación. ¿A qué se refería usted? Si podría ampliarnos el concepto, por favor. Bueno, los detalles yo no los puedo dar. Tenemos que comprender que hay una Asamblea Nacional, iba a decir constituyente, recordándome de aquella época hermosa de la creación de la Constitución. Hay una Asamblea Nacional, hay asambleístas que son quienes están haciendo ese trabajo. Han trabajado un año entero, Lenin, esto es muy importante decirlo. No solamente que hemos cumplido estrictamente con lo que dice la Constitución, en el sentido de que después de un año del primer debate, en el año siguiente se discute en el segundo debate y se pueden hacer estas enmiendas, sino que ha sido un año de intensa discusión, de intenso diálogo con la ciudadanía respecto al tema de las enmiendas. Y los asambleístas nos han dicho, yo no lo puedo adelantar porque no me corresponde, nos han dicho que hay una serie de importantes contribuciones de la ciudadanía respecto a las enmiendas que van a ser consideradas en su discusión final, previo a que se cumpla el año del plazo para la nueva discusión, y eso va a ser considerado de parte de ellos. Nos anunciarán, cuando lo concluyan, algunas modulaciones, como ellos han dicho, pequeñas cambios en las enmiendas presentadas inicialmente, que creemos que además van a ser de mayor aceptación todavía de las que actualmente tenemos en las enmiendas que se presentaron originalmente. Va a ser, estoy seguro, de plena aceptación de la ciudadanía, porque justamente han recogido el criterio de la ciudadanía, incluso de la oposición, de todos, porque esa es la idea de la democracia. El doctor Antonio Gagliardo, hasta hace poco miembro de la Corte Constitucional, señalaba pocos días después de que esa entidad viabilizara el tratamiento de las enmiendas por parte de la función legislativa, lo siguiente. Lo invito a escucharlo, ministro. La Corte Constitucional ha hecho este dictamen de la vía que deben seguir los asambleístas para hacer estas enmiendas, y ellos mismos, la Asamblea presentó el texto del cambio que quieren hacer en la Constitución, eliminando palabras o aumentando otras palabras. En todo caso, ellos no pueden ni deben cambiar el sentido de lo que ellos mismos han planteado. Por ejemplo, si ellos mismos plantearon que se reduzca la edad para ser presidente de 35 años como es actualmente a 30 años de edad, no podrían, por ejemplo, decir que no, que ahora es 18 años o es 20 años o 25 años. Eso sí no estaría correcto. Pueden cambiar alguna cuestión gramatical para mejorar el sentido de las cosas, para aclararlo, pero no pueden cambiar lo que es el sentido, lo que es el fin que buscan estas enmiendas. Esos probables cambios o modificaciones importantes que usted ha señalado, le han comentado desde la Comisión de Enmiendas, la Comisión Legislativa, ¿serían cambios de puntuación, cambios de pequeñas palabras o recogiendo los criterios de la ciudadanía durante este extenso tiempo de socialización podrían ir un poco más allá, señor Canciller? Mire, los temas que tienen que ver con la técnica jurídica, yo creo que, insisto, debería ser tratado necesariamente por la Asamblea, lo van a hacer ellos. Pero quiero hacer referencia a lo que es fundamental, no solamente de la forma, sino del fondo. Estas enmiendas lo que hacen es ampliar derechos. A eso se dedican en lo fundamental. Ampliaremos los derechos. Por ejemplo, la idea es ampliar el derecho de la ciudadanía para poder elegir primero a sus dignatarios, alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas, presidentes, vicepresidentes, cuando quisieran. Si estaba actualmente en la Constitución, había una restricción, una limitación a que solamente pudiera ser elegido una vez, la enmienda está planteando que puedan ser elegidos más de una vez. Y es importante, Lenin, decir cuál es el texto, porque alguna gente ha confundido a la ciudadanía diciendo que si se hace la enmienda, el presidente Rafael Correa, ese es el caso que se plantea, quedará en el poder por toda la vida. No, la enmienda dice lo siguiente. Antes se decía que el presidente es elegido y podrá ser elegido una vez más. Ahora se dice que podrá ser elegido, podrá ser reelegido, pero no dice será reelegido, como alguna gente ha intentado confundir. Lo que estamos haciendo es ampliando la libertad de la ciudadanía para elegir. Y por otro lado, estamos también ampliando el derecho de los ciudadanos para ser elegidos, por ejemplo, en el caso de candidatos a la presidencia, que no tengan que tener 35 años, sino 30 años. ¿Qué otro importante aumento o mejoramiento en la libertad y en la
y en el bienestar de la ciudadanía tenemos es en la enmienda que se refiere a las Fuerzas Armadas. En la enmienda, digamos, en la enmienda que ahora se plantea, se dice que las Fuerzas Armadas, además de su principal función, que es proteger y cuidar la integridad territorial del Estado ecuatoriano, también podrá, de manera como una ampliación de sus funciones y también ampliación del derecho de la ciudadanía, apoyar la seguridad integral. Todos los ecuatorianos estamos de acuerdo con eso, pero de eso no se habla cuando se habla de las enmiendas. Y eso es muy importante. Estamos diciendo, las Fuerzas Armadas, además de su función principal, pueden también, cuando sea necesario, apoyar la seguridad integral. Ministro, y va a bienestar cuando se ha intentado confundir. Permítame solamente un segundito, Lenin, le ruego. Cuando se ha hablado de que el Estado ecuatoriano no asegurará o podrá terminar con los beneficios de los servidores de las Fuerzas Armadas y de la Policía, se deja absolutamente clara en la enmienda que el Estado garantizará las pensiones jubilares de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Estamos hablando de enmiendas entonces que amplían derechos, y esto es lo fundamental que la población tiene que saber. Todas las enmiendas que están siendo presentadas y que están siendo discutidas van a ampliar los derechos de la ciudadanía, y por eso es importante respaldarlas. Y no nos dejemos confundir con alguna gente que intenta, a través de algunos manejos, digamos, tecnocráticos o de la técnica jurídica, confundir respecto a la importancia que tienen las enmiendas para ampliar los derechos de la ciudadanía. El de la reelección indefinida definitivamente es un tema que levanta polémica. Desde algunos sectores se ha planteado, se plantea pues como la posibilidad de candidatizarse indefinidamente, y eso está bastante claro. Pero, ministro, usted en marzo del 2014 expresó que no debería ser así de abierto el asunto. Incluso señalaba que no estaba de acuerdo con la reelección indefinida para nadie porque consideraba que se debía fortalecer la alternabilidad. ¿Ese criterio se mantiene? ¿Ha cambiado en algo? Le consulto. Por supuesto que se mantiene. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que debemos tener alternabilidad, pero eso es una potestad de un partido político y es una potestad también de la ciudadanía. O sea, nosotros creemos en la alternabilidad y vamos a plantear en nuestro partido, no queremos, por supuesto, nos parece absolutamente inadecuado que una persona cualquiera que sea, por más que sea el extraordinario líder que tenemos, que es Rafael Correa, en este periodo de gobierno y de transformación del país, no consideramos que nadie debe de mantenerse indefinidamente en el poder, de ninguna manera. Estamos en desacuerdo con eso, pero sí estamos de acuerdo en que un partido político puede tener el derecho de presentar candidatos y especialmente que la ciudadanía tenga la libertad de hacerlo o no hacerlo. Permítame solamente poner el ejemplo de lo que acaba de pasar hace pocas semanas en Canadá. En Canadá estuvo dirigiendo el Estado canadiense como primer ministro el señor Harper, un conservador que ha estado 10 años en el poder. Después de estar 10 años en el poder, el pueblo canadiense decidió votar por Trudeau, un nuevo liberal que la gente consideró que no debía seguir en el poder el señor Harper. Pero él podía haberse quedado como primer ministro 15 años, 20 años más. El pueblo canadiense decidió que debía darle ahora la potestad para manejar el Estado a otra persona. Pero no hay esas restricciones. El pueblo lo decide y esto es la ampliación de la libertad que planteamos en la enmienda constitucional. Esto es lo fundamental. Yo sigo estando de acuerdo, por supuesto, con la alternabilidad y nosotros tengan la seguridad, y lo van a saber ustedes muy pronto, que nosotros continuamos con ese criterio. Nuestro criterio es la alternabilidad, pero también, al mismo tiempo, el derecho de la ciudadanía. Se conoce que Alianza País es una estructura orgánica. ¿Qué peso tienen en esos análisis que se están desarrollando en la Comisión de Enmiendas las aspiraciones de algunos legisladores de su bancada que ven en esa enmienda también la posibilidad de reelegirse o, de lo contrario, en la posibilidad de ver terminada allí su carrera política, al menos en el ámbito legislativo? Mire, nosotros en el Movimiento País consideramos que es legítimo que cualquiera de nuestros militantes pueda querer ser alcalde, asambleísta, presidente, eso es legítimo, pero nunca, y eso lo hemos planteado especialmente en este último tiempo que me ha tocado a mí reintegrarme con más fuerza al trabajo interno del movimiento, nunca puede eso estar por encima de los intereses de la ciudadanía, de los derechos de los ecuatorianos
y también de la institucionalidad que nosotros estamos planteando para este país. De tal manera que cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros compañeros que quiera ser candidato a cualquier dignidad, tiene todo el derecho de querer serlo, pero por encima de eso están los intereses, los derechos de la ciudadanía y además las transformaciones institucionales como estas. De tal manera que los compañeros que quieran serlo y que por alguna razón, que por alguna modificación en la enmienda puedan continuar o puedan no continuar en esas funciones, nunca deberán poner en primer lugar sus intereses personales. En primer lugar están los intereses de nuestro pueblo, las demandas de nuestros pueblos y los problemas de nuestro pueblo. Eso estará siempre, siempre por encima. De las manifestaciones realizadas y de otras que se anuncian para las próximas semanas, ¿cuál es el mensaje que le queda al gobierno o canciller? Bueno, el mensaje que le queda al gobierno es que hay una inmensa mayoría de la población que cree, que confía en este gobierno. Tuvimos un bajón político y lo tenemos que reconocer, lo hemos dicho con claridad. En el mes de junio y julio hubo una confusión en la ciudadanía con la presentación de los proyectos de ley de plusvalía y de herencias. Pero a través de un trabajo político de comunicación con nuestro pueblo, intenso, inmenso, centenares y centenares de compañeros nuestros han estado en las casas de los ciudadanos, en los barrios, en las asociaciones, hablando con la gente y explicando, primero, la ley de herencia y de plusvalía, aclarando que lo que generan es equidad. Y para que no queden dudas sobre el tema, lo que hemos dicho también, y como parte de las propuestas que la ciudadanía nos hacía, es cualquier centavo que se reciba por ley de herencias irá en becas a las poblaciones marginadas para que los niveles de oportunidad y de equidad en este país sean mayores. Así que ya, si a alguien le quedó anteriormente alguna duda, después de las explicaciones tan contundentes que hemos hecho y que ha hecho particularmente el presidente, y de esta ampliación que se ha hecho en el texto de la ley, diciendo que ni un centavo de ese impuesto va para otro fin, sino para lograr equidad en educación de los sectores más excluidos, eso ya quedó sin duda. Y por otro lado, ahora estamos trabajando intensamente, además de lo que se hace institucionalmente, lo que han hecho los asambleístas, que ha sido extraordinario. Quiero aquí felicitar a toda la asamblea y particularmente a Juan Carlos Casinelli, que ha estado al frente de esta generación del debate a nivel nacional. También nosotros, desde el Movimiento País, estamos conversando con nuestro pueblo, dialogando con nuestro pueblo, aclarando la importancia que tienen las enmiendas. En pocas palabras, ampliación de derechos para los ecuatorianos. Eso son las enmiendas constitucionales. Canciller Ricardo Patiño, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. A usted, gracias.